¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí en la preparación ya para el Adviento inminente. Estamos a unos días de la fiesta de Cristo Rey, con la que cerramos el ciclo litúrgico, y el año se inaugura precisamente con el primer domingo de Adviento. Estamos muy contentos en esta ocasión, Miguel y yo, porque tenemos con nosotros también a un gran amigo, el padre Jesús María Sánchez Montejano, que es experto en liturgia y que hoy nos va a ayudar a preparar el Adviento. Bienvenido, Jesús María. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a prepararnos mejor a este momento tan importante también en el año litúrgico. Muy bien. Platícanos, ¿cómo nace el Adviento? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? El Adviento nace de una necesidad de darle importancia a la fiesta de la Natividad del Señor. Una fiesta que se introduce con el fin de ayudar también a los paganos a entender lo que se celebraba en la iglesia, de cristianizar la fiesta del Día del Sol, que fue muy importante en la antigua Roma, sí, en el Oriente sobre todo. Y del Sol Invicto, del ¿no? Sol Invicto, la fiesta del Sol Invicto. Había que hacerles ver al mundo pagano, una vez que existe este decreto de libertad de religión de Constantino en el 315, y después viene otro decreto que hace al cristianismo como la religión oficial del imperio en el 380 con Teodosio. Pero pues la mayoría no era cristiana, era pagana. Y muchos celebraban el Sol Invicto. Entonces, ¿qué será? ¿Cómo les damos a entender quién es Cristo? Cristo, luz del mundo, Cristo, sol de justicia, como lo dice el cántico de Simeón, de ¿verdad? El sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Entonces empieza la fiesta de Navidad, que en Oriente se instituye el 6 de enero, Epifanía. Se empieza a difundir en el siglo IV la fiesta de Navidad, y al mismo tiempo empieza a existir la necesidad como de prepararse para esta manifestación, para esta Epifanía del Señor. Y con ese fin encontramos dos datos del siglo IV. Por un lado, el monacato, algunos monjes, algunos monasterios se empiezan a preparar con penitencia, con oración, para celebrar la Epifanía. Y por otro lado encontramos el dato del Sínodo de Zaragoza del 380, que decreta el ayuno y la preparación en oración para toda la iglesia. De los obispos ahí presentes, pues. Sí, claro. Aquí no estamos todavía hablando de una iglesia estructurada universalmente, como la conocemos. Y empiezan a celebrar estas fechas de preparación, que es un tiempo corto, no son los 4 días que conocemos nosotros. Pero sin embargo no encontramos en el siglo V, por ejemplo, en el pontificado de San León Magno, que es de principios del siglo V, no encontramos una mención al Adviento. San León Magno tiene muchas homilías en relación a los tiempos litúrgicos, unas hermosísimas homilías de la Natividad y para los otros tiempos litúrgicos, pero no encontramos que él mencione el tiempo de Adviento todavía. Todavía, estamos ya en el siglo V y todavía. Sí. Ahora, hay que tomar en cuenta que durante este tiempo del siglo V y del siglo IV, la iglesia es eminentemente oriental. La mayoría de los cristianos se concentraban en Oriente, y la manifestación, la epifanía del Señor en nuestra carne mortal, que ya le va dando orientación teológica a la celebración de la Navidad, se celebra en todo el ámbito de influjo oriental, que va desde España, ¿verdad?, el sur de Italia, Grecia, todo lo que es el mar Adriático, lo que es ahora Turquía, Asia Menor, Egipto, incluso la África Oriental,
Wow. Porque África se divide en África Oriental, que es toda la parte que está abajo de Sicilia, y África proconsular, que es la África romana, de más influencia más interacción con Roma. Con el imperio. ¿No? Se va dando pues en diferentes lugares esta necesidad, ya no solo de expresar a los paganos quién es Cristo como el Hijo de Dios, cómo se manifiesta, sino también la necesidad de prepararse. Encontramos ya oraciones para el Adviento en el gregoriano del siglo VIII. Es donde ya encontramos formularios. Ya una cosa más estructurada. Más estructurada. Y estamos hablando del momento en que la Iglesia de Roma había quedado casi reducida a la mínima expresión. Acorralada por un lado por los bárbaros. Por los bárbaros. Los del norte, ¿no? En concreto, los bárbaros del norte que habían llegado, los lombardos, que fueron los últimos, así que llegaron con toda su fuerza hasta Roma, fundaron principados en el sur de Italia, y ellos habían sido evangelizados anteriormente, no es ahorita el caso detallarlo, pero como arreanos. Entonces los malos eran los católicos. Claro. Pero la historia se repite. Como ellos eran extranjeros, sí. no se animaron a destruir Roma, además de que estaba protegida por el imperio. Que ya entonces podemos identificar como un imperio bizantino. Ya estaba del toda la fuerza. Séptimo. ¿Ahí nace Ravenna? El patriarcado de Ravenna ya existía. Pero se fortalece porque va quedando, el imperio bizantino va quedando reducido al patriarcado de Ravenna, en la medida en que los lombardos van invadiendo Italia. Bueno, resulta que el Papa, en este caso fue el Papa Zacarías, se vio necesitado de pedir ayuda a un pueblo que se había convertido en el siglo V, los francos. Y ya en el siglo VIII estaba bastante desarrollado el reino franco, que se consideraba de alguna manera un reino, pues que lo que conocía era la Iglesia Católica Occidental, no conocía ninguna otra influencia, ni mucho menos. Si bien, pues como siempre no está totalmente cristianizado, sí es la religión oficial, ¿verdad? Que avala a los reyes francos, por muchos motivos políticos que tampoco es el tema de hoy, ¿verdad? Nos vas a dejar muchos pendientes. Yo voy anotando. Muchos chismes importantes. Sí. El Papa hace alianza con Pipino, el Papa de Carlomagno. Y una de las condiciones para que Pipino, que era usurpador del reino, no tenía descendencia de parte de Clodomiro, el rey de los francos. Entonces, una de las condiciones era que adoptara la liturgia romana y la pusiera en todas las iglesias del reino franco, donde había muchísimos ritos y estaba un poco desorganizada la cosa. Pipino, pues con tal de que le reconocieran que él podía hacerlo, dijo, ¿qué? Sí. Entonces ahí va el gregoriano. Como dijo después el Navarro, París bien vale una misa. Ahí van los pontificales para Francia, y ahí se empieza a desarrollar con más fuerza, y es donde empiezan a aparecer estas oraciones, allí y en Roma. Tomando en cuenta que Roma en ese momento es un ducado ahorcado pequeñito por los lombardos, ¿no? También el Islam lo ahorcó hacia el sur, ¿no? Eso fue posteriormente. En el Islam estamos hablando. El Islam llegó a Roma justamente en tiempos de Pipino, porque incluso llegaron a invadir Francia. Pipino se alió con los lombardos para sacar y el a los árabes. le pidió al imperio de Oriente ayuda, y por allí hubo y no se algo. La dieron, estaba ahí muy fue ocupado. El emperador en ese momento estaba muy ocupado contra los invasores bárbaros del norte, contra el Islam. Primero los sirios. Porque en el momento en que los sirios caen en un caos político, los árabes aprovechan y conquistan, arrasan todo el Oriente, ¿no? Todo el Medio Oriente.
Entonces estaba muy ocupado él en defender sus fronteras y defenderse del oriente. No había modo. Santidad, discúlpeme, yo no. Mándeme la bendición. Mandó ahí una guardia para que lo cuidara. Uy. ¿Verdad? Estamos pues hablando de una Roma pequeña, realmente muy pequeña, que haya su extensión en el Imperio Franco. Que en ese momento empezó a crecer muchísimo, además muchísimo, ¿verdad? El sucesor de Pipino, bueno, él tuvo a sus 2 hijos de sucesores, uno de ellos Carlomagno, pero Carlomagno extendió el imperio de una manera impresionante en el lado occidental. ¿Qué tiene que ver esto con el Adviento? Volvemos a ver qué es lo que pasa en los ritos paganos de la zona franca y sajona. Claro. Resulta que hubo un santo irlandés, San Bonifacio, que en el año 740 instituyó la fiesta del árbol de Navidad. Él se encontró con que los sajones, y evidentemente, entre los francos no hay muchos datos de cómo se preparaban ellos para las fiestas de invierno. Al haberse convertido en el siglo V, no hay mucha memoria. Mucho había casi desaparecido. toda su memoria, lo que se escribe de ellos regularmente pues es de la conversión de Clodoveo para acá y de quiénes eran los ascendientes, pero no tanto de su cultura, de sus costumbres religiosas. Parece que hay poco, hasta donde yo sé. Los estudios siempre avanzan, siempre sacan investigaciones nuevas, ¿no? Bueno, ellos se preparaban para la fiesta del sol, también, indudablemente. Además, si tomamos en cuenta que en esas tierras, en el tiempo de cuando empieza el otoño y el invierno, la oscuridad empieza a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y el sol sale hasta las 11 de la mañana, ¿no? Pues para ellos festejar que había terminado ese periodo y que las tinieblas empezaban a retirar, era muy importante. Claro. Y una de las cosas que sucedían pues era el clima, ¿no? Nevaba mucho. Y había 2 árboles que principalmente, 3 me parece, que sobrevivían que resistían bastante bien. El roble, el abeto y el pino. Y le daban culto al roble. ¿No? El Tannenbaum. Hay una canción todavía, un villancico navideño alemán que habla del Tannenbaum. Entonces Bonifacio, viendo este culto pagano, quiso cristianizarlo, lo cambió al pino. Y entonces empiezan a preparar para celebrar la Navidad con el pino adornado, seguramente con lucecitas, de velitas. Velitas. Sí, pues no luces eléctricas, pero lo que pasa es que en nuestro lenguaje moderno decimos lucecitas y todo el mundo piensa, claro, pero claro, velitas. Muy seguramente de esta época viene también la famosa corona de Adviento, ¿verdad? Que celebraba la preparación para el inicio a través del regreso del sol. Y es cuando en la historia se ve que se va extendiendo mucho la preparación de la Navidad con las fiestas de Adviento, y quedan las 4 semanas de Adviento que provenían del rito romano. Y se fija la fecha de Navidad ya hacia el 25 de diciembre, en esta época. Roma fijó la fecha de Navidad del 25 de diciembre, mucho tiempo atrás. Que tiene que ver también con este fenómeno de los días que empiezan... Sí, porque ya lo encontramos en la homilía de los principios del siglo. Anteriormente es el 6 de enero en Oriente, y luego se fija el 25 de diciembre en Roma. Esa es una fiesta eminentemente romana. Del sol invicto. En el Oriente queda la Epifanía. Claro, hasta nuestros días, ¿no? Ellos siguen celebrando más bien la Navidad. No suspenden, la Navidad siempre ha sido en la Epifanía. 6 de enero. Nada más que hubo muchos factores políticos, por ejemplo, la invasión de Siria, la invasión del Islam, los otros pueblos bárbaros que invaden el norte, llegan después los turcos. Entonces la Iglesia de Oriente queda como muy callada con relación a Occidente, y Occidente asustado, que es la verdad, bueno, de quedar casi aniquilado y de que Oriente no lo apoya,
¿verdad? Como que ya se va perdiendo esa influencia oriental. Con el imperio de Carlomagno llega hasta el río que pasa por Zaragoza. Ese río marca una división entre esa parte norte de España y el resto de España. Le llamaron la marca hispánica. Cuando después de Carlomagno surgen los reinos del norte de España, que después vienen a conquistar sus descendientes el resto de la península, también adoptan el rito romano. Carlomagno llevó el rito romano. Ya. Entonces, gracias a eso, vamos a decir, fue la causa, ¿no? Los orientales no van a decir que gracias a eso. Claro. Pero fue la causa. Para nosotros sería providencial. El 25 de diciembre se volvió tan importante en el occidente. Y por otro lado, por la influencia de las costumbres tanto sajonas como seguramente los francos, que están muy cristianizados para el siglo VIII y IX, y seguramente las influencias nórdicas, ¿no?, de los países de Escandinavia, que se fueron convirtiendo a un cristianismo que venía del reino franco, ¿verdad? Con una influencia de Roma. Sí, sí. ¿Verdad? Que constantemente estuvo en relación con el reino franco para pues seguir apoyándose en eso. Carlomagno finalmente acabó con el reino lombardo y concedió al Papa los estados pontificios. Ya de esa manera la liturgia romana toma más fuerza, ¿verdad? Y así fue como se quedó el Adviento a partir del gregoriano del siglo VIII, ya señalado en las celebraciones de los tiempos litúrgicos, pero con esta influencia nórdica, a la que Roma nunca le dio relevancia. El árbol de Navidad lo puso apenas Juan Pablo II por primera vez, de origen del norte de Europa. Sí. Él introdujo finalmente en la plaza de San Pedro el árbol de Navidad. Antes no había árbol incluida de Navidad. la corona de Adviento también. No estaba... A la fecha no hay corona de Adviento en los ritos. A nosotros nos gusta más porque, bueno, ya nos platicarás de los elementos en México. Sajona, ¿cómo llega, no? A México nos llega el Adviento de otra manera, ya hablaremos del Adviento mexicano. Uy, sí. Ahorita nos vamos a quedar hasta, digamos, antes de la conquista de México, el fenómeno del Adviento en Europa. Culturalmente hablando, encontramos la influencia del Adviento en toda la zona franca. Después se fue dividiendo el reino franco en diferentes reinos. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. Los francos le dan, aquí hay un detalle histórico por el cual se conecta la forma franca de celebración con Inglaterra. Porque de allá nos viene toda la influencia del árbol de Navidad. Y sí, todo, ¿no? Entonces, es interesante saber que cuando vienen las invasiones vikingas en el siglo décimo, undécimo y duodécimo, donde finalmente les dijeron vaya a los vikingos, los franceses le conceden a uno de los caciques vikingos la tierra llamada Normandía, que era de normandos, Nordman, ¿verdad? Y ahí se instalan, se convierten, se hacen cristianos, y finalmente un descendiente de ese señor, que se llamaba Rollo, o Rollón, fue Guillermo el Conquistador. Y Guillermo el Conquistador, cuando entra en Inglaterra, por allá por el siglo, me parece que el siglo XII, normandiza literalmente la iglesia inglesa, para tener a su favor todos los episcopados y todos los conventos, los monasterios, con todo y la resistencia de los anglosajones que estaban ahí. Él lleva todo lo de Normandía, entre otras cosas, pues la liturgia romana. Claro. Pues sí. Y en la liturgia romana, la preparación del tiempo de Adviento. Y claro que la liturgia le da una consistencia de unidad a todo el occidente, ¿no? En aquel entonces. Esa fue, por un lado, la intención del Papa con Pipino. Por otro lado, Carlomagno lo valoró, y él puso a todo mundo a celebrar en el rito romano, aun cuando no entendían del todo el latín. Claro. ¿Verdad? Es interesante saber que
Por ejemplo, se pusieron escuelas de canto romano, que al querer cantarlo con el estilo que ellos tenían franco, resultó un canto franco-romano. Es el que nosotros conocemos como gregoriano. De hecho, yo sabía, no sé si estoy bien, yo sabía que la Iglesia franca había impuesto el latín como idioma universal. Así es. Porque Roma no lo consideraba. Y los francos impusieron al Papa el que hubiera un lenguaje universal. ¿Es esto correcto? Bueno, sobre todo en su reinado, porque Roma seguía hablando latín. Bueno, sí, Con claro. los dialectos que ya se estaban desarrollando por la influencia bárbara, ellos seguían hablando latín. La liturgia era en latín y la entendían en latín. Claro. Es justamente en ese tiempo en que se empieza a perder. Porque obviamente los francos conquistan Italia finalmente, entra toda la influencia franca política y obviamente entra la lengua franco-sajona, vamos a decirlo así, porque están también los sajones ahí. Y empieza a haber documentos en latín, alemán y francés antiguo. Justamente en la época entre Carlomagno y su hijo Luis el Pío, el Imperio Franco. Ya. Bueno, volviendo a la cuestión de la influencia, vamos otra vez al siglo XII. ¿Verdad? La normandización, vamos a decirlo así, no es un término que existe estrictamente hablando, pero expresa yo creo bastante bien el hecho de que Guillermo el Conquistador dijo: aquí se tiene que poner todo como lo hacemos en Normandía, incluso obispos, etcétera. Con esto decíamos la influencia franco-romana, la liturgia franco-romana, porque entran muchos elementos francos, no solamente lo de la forma de celebrar la preparación a la Navidad, sino la música, otros ritos. Por ejemplo, el rito que existía en la liturgia pascual de meter el cirio en el agua era un rito cristianizado de del origen paganismo franco-sajón. ¿No? Y así hubo muchas otras cosas. Aquí lo interesante es que obviamente en Inglaterra hubo una gran respuesta, sin duda, se popularizó mucho el tiempo de preparación para la Navidad y la Navidad misma, por la misma influencia de ser preparación a la fiesta de la luz, a la fiesta del sol. Claro, les daba mucho sentido a los países del norte, ¿no? Sí, entre el árbol de Navidad, entre la corona de Adviento. Estamos hablando siglo XII, y se queda ahí. Y si nosotros nos fijáramos un poquito en la música, en los cantos de la Navidad que provienen del ámbito franco-sajón, casi todo el desarrollo lo encontramos en esos siglos. Por ejemplo, hay un canto que ellos cantan mucho, que es Veni, Veni, Emmanuel. Oh, veni, veni, Emmanuel, que son las antífonas que se llaman de la O, que existían en el rito romano, pero aquí después, retomadas y cantadas. Y enriquecidas con todo el desarrollo. Es un canto del entre el siglo XI y XII. Y ahí encontramos muchísimo desarrollo en esa época. Sí. Mucho de lo que es popular ahora viene de entonces. España tenía una tradición más bien oriental, y en España estaba el rito mozárabico, que era muy semejante a los ritos orientales de la iglesia de Siria, de Palestina, de Grecia, etcétera, de Bizancio. Y España fue un tiempo parte oficial del Imperio Bizantino, la reconquista de este señor siglo V, Justiniano, que trató de reconquistar el antiguo Imperio Romano en toda la zona mediterránea. Y ellos se quedaron con esa influencia. Y muy seguramente se quedaron con la Epifanía, más que el 25 de diciembre. Sí, porque no existía el rito romano en la España mozárabica. Ese llegaba hasta lo que llamaban la marca
hispánica. Y de ahí para abajo eran ritos hispánicos. Y entonces, claro, todos los desarrollos de la Epifanía, la Rosca de Reyes y tal, que nos vienen de España, ¿no? Vienen de España. Vienen de España. No había corona de Adviento. Claro. Es más, la influencia de la corona de Adviento y del árbol de Navidad son recientes. Son prácticamente del siglo Segunda XX. Guerra para acá. Sí, porque todavía cuando éramos pequeños nosotros no había corona de Adviento. Corona de Adviento. El árbol sí, pero a mí todavía me tocó que ni siquiera había árbol de Navidad. ¿A poco? Se hablaba, los belenes, ¿no? O el nacimiento, como se dice en mi pueblo. Bueno, sí. Pero ese viene del rito romano, viene por Italia, Francisco. Claro, claro. Promotor del rito romano, los franciscanos, viene con toda esa tradición. Era una rama seca. Reverdece el tronco de Jesé. Claro. Las profecías de Isaías. ¿No? Y ahí sí plenamente históricamente, ¿no? Sí, se adornaba. Se esperaba que reverdeciera. Es una rama seca, tal cual. Tú tomabas una rama seca grande que no se te rompiera, pum, la plantabas, le ponías esferitas, le ponías... Sí, escarcha. Sí, yo en México lo viví en casa de mi abuelita, de mis tías abuelas. Sí. Qué interesante. Sí, mi mamá también ponía la rama. Todavía le quedaba sí, claro. El paganismo. Sí, tú provienes del paganismo. Bueno, lo que pasa es que la rama seca no es muy atractiva, ¿verdad? No es tan pintoresca. Sí. Además, todo el sentido que tenía de celebrar la vida que no muere, que reverdece, que la vida vuelve y que el símbolo está ahí en las ramas verdes del abeto o del pino. Del roble. ¿no? Pero esa es una influencia ya de estos últimos tiempos. Y yo diría que es una influencia muy cargada de afán comercial y, ¿por qué no decirlo, un poco colonizador? Sí. Como extender una cultura anglosajona en el mundo hispano. Sí, pues toda la cosa de Santa Claus, ¿no? También, pues Santa Claus, por Halloween y cosas así. Y todas esas que cosas. Existía también, hasta San Nicolás, pues también viene de Bueno, Italia, sí, pues. Romano, pero pero esta idea del viejecito barbón vestido de rojo. Sí, bueno, ya la promovieron. Ya es más. Y que viene del Polo Norte. Y que viene del Polo Norte. Productos. No de Bari, ¿de dónde era? Claro. Fue el reno. Ándale. Sí, ya vienen muchas historias. Muchos aspectos, si ¿no? nos damos cuenta, no vienen con un contenido ni de Adviento ni de la Natividad del Señor. Ya son cosas más epidérmicas, más superficiales, más vistosas, sirven más para vender, ¿verdad? Sí. El osito, la caravana. Con una rama seca difícilmente vendes. Es muy poco. Sí, no es atractiva. No obstante, la tradición española pegó muchísimo en México, a la fecha que hoy en el centro de la República Mexicana, pues la fiesta de Epifanía es la fiesta de los regalos. Sí, es la fiesta. De hecho, también, para que más o menos se ubiquen mis comentarios, yo nací en 1954, ¿verdad? En la posguerra. Sí, de ahí inmediatamente. Y me tocó la Reforma Conciliar. Claro. Yo viví la misa en latín. Las tradiciones navideñas en latín. En latín. El Adviento en latín. ¿Verdad? Entonces hay un contexto muy distinto. Y era otro mundo. Sí, porque era la influencia más antigua de la Navidad. Claro. ¿No? El árbol seco, signo de la esperanza, en que vendrá, que reverdecerá el tronco de Jesé, con el Mesías que viene al mundo a instaurar el reino de Dios. Esa ramita te hacía referencia al reino de Dios, te hacía referencia al Mesías, descendiente de David, del tronco de Jesé. Claro. Empezamos un aspecto más teológico, ¿no? El Tannenbaum, ¿verdad? Pues, sí. El Christmas Tree. Ándale, sí. Pues sí, te habla de la expectativa de vida, pero más como de este mundo, ¿no crees? Sí. Sí, es más sí, la esperanza de que esta vida porta, y no la esperanza de estar en esta vida divina de Jesús, ¿no? Así es.
de no teman, el desierto florecerá, ¿no? Como un jardín, etcétera, ¿no? Entonces, estas formas de Adviento son las que, bueno, esta es la historia, por decirlo así, en líneas muy generales, de lo que se genera en el tiempo de Adviento. Sí. Permítanme hacer un comentario que no me aguanto. En la semana pasada subimos la entrevista a propósito de las conclusiones del Sínodo de la Amazonía, y el padre Gustavo decía, justo nos hacía recordar cómo muchos elementos del ámbito pagano, de la expresión religiosa, cultural de los pueblos, se ha ido integrando, ¿no? Cómo se ha ido cristianizando a lo largo de los siglos, ¿no? Incorporando y decantando, a lo mejor purificando, llevándonos al auténtico sentido de la vida, del vivir, más de acuerdo a la vida cristiana, ¿no? Y ahorita que nos platicas todo esto, pues dices, sí, hay muchos elementos que sí, casi todos, porque desierto no había belenes, ni robles nevados, ni cosas así en Palestina, ¿no? Totalmente tardío. Totalmente tardío, ni había nieve. Es una influencia que no hay que espantarse. Y sin embargo, le va agregando riqueza, experiencia, que habría que aprovechar, que habría que retomar. Para eso, entonces está la teología del tiempo de Adviento, que comienza básicamente los monasterios de Oriente, el Sínodo de Zaragoza del 380, las homilías del obispo de Turín en el siglo V. Ese recoge mucho la cuestión de la esperanza, el tema de la esperanza en el reino que ha de venir, que ya comenzó, instaurado que por ya está aquí. La manifestación de Cristo. Este es el concepto más original de la Natividad, la manifestación de Cristo en nuestra carne mortal, que le da una dignidad, ¿verdad?, para que seamos hijos de Dios, haciéndonos hijos de Dios. Esa es la teología de fondo. Pues por eso los orientales pues hacían penitencia, las tradiciones orientales, que incluso del Sínodo de Zaragoza, pues eran de penitencia. Hay que quitar todo lo que impide la presencia, la manifestación de ese reino, para hacerle los espacio, ¿no? Hay que hacer un examen de conciencia, hay que arrepentirnos y alejarnos del pecado, allanar los montes y subir los valles, que todo valle sea aplanado y todo monte sea allanado, ¿no? Y de ahí nos viene toda la cuestión de las lecturas, ¿no? Las lecturas bíblicas, la proclamación de la palabra, la escritura de Adviento, que retoma los temas del profeta Isaías relacionados con el Mesías. Es una penitencia más esperanzadora que la penitencia de la Cuaresma, ¿no? Bueno, las dos penitencias son esperanza. Esta es esperanza en que el reino de Dios se manifestará en su plenitud, que habrá una parusía, una manifestación permanente. La segunda venida. Todavía no la escatología. Ahorita vemos eso en la teología. Por este motivo, pues, encontramos también como figura importante la figura de Juan el Bautista. Sí. Muy importante, que aparece justamente en el novenario de preparación a la Natividad. Eso lo encontramos en la Escritura, como preparación para iluminar la práctica del ayuno, del examen de conciencia, la renuncia al pecado, de la purificación, para ser mejores instrumentos de esa parusía, de esa permanencia del reino entre nosotros, y su epifanía, es decir, manifestación a todos los pueblos de la tierra, manifestación universal. Yo creo que esta es la teología de base más importante, porque le da luz a todo lo demás, ¿no? Sí. ¿Cómo nos preparamos para celebrar la manifestación de Jesús en nuestra carne mortal? Desde la teología de la esperanza, en que Dios se manifestará a todas las naciones, pero no se va a ir, va a permanecer, y además viene una escatología, es decir, finalmente Él hará una epifanía conclusiva.
donde la parusía que comenzó, o sea, parusía es permanencia, ¿no? En Oriente, estas dos palabras son importantes. La parusía. Primero es la epifanía, o sea, viene el reino, viene el rey. Se manifiesta. Preparémonos, ¿no? Abramos el camino, se va a manifestar, el rey se manifiesta. Pero una vez que se manifiesta, pone su morada entre nosotros, la teología del Evangelio de San Juan. Sí. Y al poner su morada entre nosotros viene una parusía, una presencia del reino, presencia de los valores del reino, presencia de la forma de vida del reino, que ya no se va a ir. Que ya en función de una escatología, o sea, una plenitud que vendrá algún día. ¿Qué hacemos? Ayunamos. Nos preparamos. ¿Qué hacemos? Renunciamos al pecado, a los excesos. Vivimos con moderación, esperamos con alegría la celebración de esa parusía escatológica, en función de hacer la epifanía a los pueblos de la tierra. O sea, vamos ser manifestando, como, ¿sí? ¿No? Como levadura, ¿no? Sí, porque además esto descansa en la teología misma de las Sagradas Escrituras y del mismo Juan el Bautista. Es decir, el reino de Dios no es en ellos, porque acuérdense que entre los judíos hay dos tendencias extremas y muchas intermedias, ¿no? Una es el rey tiene que ser judío, tiene que ser de descendencia judía, tiene que reinar desde Jerusalén y tiene que ser dirigido desde Jerusalén, un reino judío. Esa es la tendencia más extrema de un lado. La otra tendencia, que era la de Juan el Bautista, y después pues será la de los judíos, que podríamos llamar nazarenos inicialmente, los que van siguiendo. Los que van siguiendo. La interpretación, porque eran una secta, ni siquiera se consideraban una iglesia aparte ni nada de eso. Nada. Pero ellos consideraban que el reino de Dios era un reino universal, no político. No tenía que tener un rey judío, sino que los reinos de la tierra se les someten porque se someten al Mesías y a los valores y a la forma de vida que el Mesías ha venido a instaurar entre nosotros. Es un reino más universal. Y la universalidad era muy importante, subrayarla, si de veras querías convertirte al Mesías. Claro. Porque era también ya algo anunciado, ¿no? La universalidad, entonces todos los pueblos. Incluso había quienes, creyendo en el Mesías, enfatizaban el aspecto del reino judío universal y territorial, a partir del territorio, que eran los ebionitas, así se llama esa secta. La secta de los ebionitas, que eran judaizantes. No necesariamente, sino que su interpretación era más... más política, ¿no? Más política. Apegada al sistema judío. Que allí, en el fondo, interviene mucho la destrucción del templo, porque el templo destruido los deja fríos, ¿no? Los deja... ¿Qué pasó aquí? Es como con las manos vacías, porque era el lugar del encuentro, ¿no? Más que la destrucción del templo, yo creo que la estocada final, ¿verdad?, se la dio el emperador Adriano. Porque él viaja mucho por el imperio, viaja a Oriente, porque él pretendía extenderse, y cuando pasa por Palestina ve que los judíos van ahí a esa explanada, a esas ruinas, y siguen haciendo sus oraciones, y el muro de las lamentaciones. Dicen, no, esto hay que acabarlo. Y funda la Elia Capitolina. O sea, saca lo que quedó de ruinas, de cimientos, de todo, pone templos paganos y saca a los judíos de Palestina. Fuera todos. Ahí fue donde ya no pudieron. Pues ya no había ni siquiera el muro. Tanto que los cristianos de Jerusalén, en ese momento, en esa crisis, es cuando finalmente los romanos empiezan a dar cuenta que hay unos que son más universalistas, menos belicosos, más misericordiosos, más condescendientes, y otros judíos que no, dicen todos estos. A ver, ¿qué esto es qué? ¿Verdad? Y ellos mismos, por ejemplo, en la última rebelión judía, después de que hicieron este proyecto de paganizar Jerusalén, el famoso Simón Bar Coqueba, Simón la estrella, ¿no? Tenía un aspecto mesiánico, se enoja con estos judeocristianos
y los empieza a perseguir porque dice, ustedes no quieren colaborar con nosotros, ustedes creen en el Mesías, ustedes creen en el reino de Israel, ¿cómo no quieren apoyar nuestra campaña en pro de que se gobierne desde Judea, desde Jerusalén? Ustedes, ese Mesías no pudo haber venido. Vamos a prepararnos nosotros, ¿no? Y se levantan claro. que lo aniquilan totalmente. Porque además eso será siempre una tentación, las implicaciones políticas y territoriales del anuncio del Evangelio, económicas. Este aspecto económico, geográfico, político nos interesa tanto cuanto que mueve a los cristianos, ¿verdad? Los judeocristianos, a enfatizar el aspecto de la esperanza en el reino que ha de venir. Ya instaurado, ya ha comenzado. Pero todas las naciones necesitan su epifanía, convertirse. Vamos a usar el término, necesita llegar a todos los pueblos para que entonces haya una parousia que nos prepare para la manifestación final en la escatología. Y esta es la misión de la comunidad de bautizados, ¿no? Hacer presente y este espíritu, el reino. esta teología básica ya la encontramos antes del siglo V. Eso ya estaba. En esta, por ejemplo, en la preparación que exige el Sínodo de Zaragoza, en las homilías del obispo de Turín, en la actitud de los monjes, que hay que tomar en cuenta que eran miles de monjes en Oriente. Entonces lo que ellos hacían era como la norma, era lo que influía en el medio ambiente de la iglesia en aquellos tiempos. Eran los que vivían ahí el pleno de la vida cristiana. Digamos que vivían una especie de adviento práctico, ¿verdad? Sí. Que no era tan largo como las 4 semanas. Como las 4 semanas. Y de ahí estamos hablando ya de la instauración, las 4 semanas, todo el esquema, así como hoy lo conocemos, decías por ahí del siglo XII, XIII, ¿no? Ya queda como... Ecológicamente, o sea, las oraciones. Las oraciones. Que se hacen en la liturgia lo encontramos ya en el Gregoriano. Desde el VIII, IX siglos. Si ya lo encontramos en el Gregoriano, ya es porque ya atrás, muy probablemente en tiempos de Gregorio Magno. En el siglo VIII. Siglo VIII. Tiempos de donde nos vienen incluso algunos himnos relacionados con la maternidad de María, con la venida del Mesías. Ahora, falta todavía la teología occidental del Adviento. La teología del sol naciente. ¿Por qué no lo dejamos para un próximo episodio? Un siguiente episodio. Para dejar picado a la gente. Sí. Me parece muy bien. Pues entonces, amigas y amigos, Padre Jesús María, pues vamos a retomar en un segundo capítulo porque está muy interesante y para darle también espacio muy vasto, ¿no? Y todavía falta, y muy vasto porque todavía falta lo del Adviento mexicano, que es una delicia. No se la pierdan. Pues muy bien, muchísimas gracias. María. Nos vemos la próxima. Bendiciones.